Buen día con cada uno de ustedes. La naturaleza de los proyectos de construcción que implican grandes inversiones y plazos ajustados hace crucial el uso de mecanismos para evitar paralizaciones. La normativa internacional y, como no, la peruana permite el uso de cláusulas escalonadas. Bienvenidos a nuestro último evento del año, cláusulas escalonadas de resolución de controversias en contratos de construcción, perspectivas cruzadas desde Europa, Estados Unidos y América Latina. Damos la bienvenida a nuestros reconocidos ponentes. Por el Bufet Multinacional de Abogados Jones Day, Marta de Cara, Counsel de Global Disputes con más de 13 años de experiencia asesorando y representando a corporaciones e instituciones financieras en una amplia gama de asuntos civiles y mercantiles, tanto en sede arbitral como judicial, incluida su intervención ante el Tribunal Supremo. Su práctica se centra en disputas de construcción y energía vinculadas a grandes proyectos de ingeniería civil, así como en reclamaciones por daños y perjuicios, conflictos M&A, responsabilidad de administradores, distribución, agencia, franquicia y controversias sobre contratos bancarios y propiedad intelectual e industrial. Ha actuado en numerosos arbitrajes nacionales e internacionales, tanto ad hoc como institucionales, incluidos procedimientos bajo ANSI-TRAL, CCI y arbitrajes de inversión CIADI, en sectores de construcción, transporte, infra y transición energética. Antonio Canales, quien es socio de Global Disputes en Madrid y lidera la práctica en esa oficina, con foco en arbitraje internacional y litigios civiles y mercantiles ante todas las instancias de los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo. Aporta una amplia trayectoria en controversias de construcción e ingeniería civil, energía y grandes proyectos, reclamaciones por daños y perjuicios, litigios comerciales, infracción de patentes y disputas financieras, asesorando a clientes en sectores como energía, infraestructuras, servicios financieros, inmobiliario, manufacturero y telecomunicaciones. Ha representado, entre otros, a miembros de consorcios en arbitraje CCI vinculados a obras civiles en Latinoamérica y en complejos conflictos transfronterizos derivados de contratos de concesión para la construcción, explotación y mantenimiento de infraestructura de agua. Fernando Pastore, quien tiene más de 15 años de experiencia en litigios e investigaciones transfronterizas en Latinoamérica, radicado en Brasil, con experiencia en despachos de primer nivel y arbitrajes en CCI, Estados Unidos, Reino Unido y más, es especialista en disputas contractuales, reconocimiento, ejecución, environmental, social and governance, regulatorias y delitos ambientales, fraude, blanqueo y corrupción. Tiene amplia práctica en investigaciones internas, Foreign Corrupt Practices Act, Antitrust y Compliance, diseño, implementación y due diligence M&A para sectores como petróleo y gas, minería y energía. James Egerton Vernon, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en arbitraje de inversión y comercial internacional e ILT, abogado en Inglaterra y Nueva York y trilingüe, ha actuado bajo el CIADI, ANSI-TRAL, CCI, London Court of International Arbitration, Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute y Singapore International Arbitration Center en sectores como petróleo, minería, gas, telecomunicaciones y construcción. Además, es asesor en inversiones con grandes reclamaciones contra estados de la Commonwealth of Independent States y Latinoamérica. Tiene un perfil institucional y académico. Es árbitro listado en Cámara Portuguesa, ex-Regional Chair de Young Institute for Transnational Arbitration, ex-editor adjunto de la ICSID Review, ponente habitual y profesor adjunto en la American University. Por la constructora MPM, Wandy Vargas, abogada experta en Derecho de la Construcción, proyectos de infraestructura, prevención y resolución de controversias. Árbitro, miembro de Dispute Board, jefa legal de la Gerencia de Operaciones en Constructora MPM Perú, fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Líderes en Construcción JRD-DAF en Perú, presidenta del Consejo Superior del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas en Perú, magíster en Derecho de la Construcción por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, con maestría en Regulación de Servicios Públicos por la Universidad del Pacífico, máster en Infraestructura de Obras por la Universidad de Cataluña, especialización en Arbitraje Internacional por la Universidad CEU San Pablo, España.
Especialización en Derecho de la Construcción y uso de las contrataciones internacionales estandarizadas, miembro de la Dispute Resolution Board Foundation, miembro del Chartered Institute of Arbitration, CIAR, miembro del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, miembro del Grupo de Trabajo de Construcción e Ingeniería, CIAM, CIAR Madrid, miembro del Club de Derecho de la Construcción e Ingeniería. Y como moderadora, Ludovina Villanueva, magíster en investigación en ciencias jurídicas, experiencia de más de 20 años en asesoría a grupos empresariales en materias corporativas, societarias, medios alternativos de solución de controversias. Profesora de pregrado, posgrado y maestría dictando los cursos de arbitraje, solución de conflictos en la contratación estatal, negociación integral. Secretaria General del Centro de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa desde hace más de 13 años, autora de diversos artículos en libros colectivos y revistas especializadas en arbitraje, a quien cedo el uso de la palabra. Adelante, doctora. Hola, ¿cómo están? Sheila, muchas gracias. Buenos días a cada uno de ustedes, nuevamente a Marta, Antonio, Fernando, Wandy y James. Hace un momento, mientras estábamos esperando dar inicio a este evento, yo les decía que qué mejor modo de culminar este año que para nosotros ha sido de grandes retos, con la presencia de cada uno de ustedes para conversar sobre este tema que es tan importante para yo creo que para el mundo globalizado, ¿no? Porque el tema de la mejora continua en el caso de la contratación eh, a nivel internacional, de la contratación en general y sobre todo de la contratación en construcción y en el caso peruano, de la contratación con el Estado. Le quiero dar nuevamente las gracias a todos los que nos están, la bienvenida y las gracias a los que nos están viendo a través de esta plataforma y también a través de nuestras redes. Y nada, como han podido ver por la lectura que ha hecho Sheila de cada uno de del resumen de los CV de ustedes, estamos realmente con especialistas y felices de haber aceptado en su momento la invitación que nos hizo Wandy, ¿no? Sobre qué tal si hacemos este evento. Le dije, por supuesto que sí, encantados. Y bueno, el tema que nos toca ahora abordar tiene que ver con las cláusulas escalonadas en los contratos de construcción. ¿Y qué son las cláusulas escalonadas? Creo que es importante primero poner el contexto para luego dar el uso de la palabra a cada uno de nuestros invitados, de nuestros reconocidos invitados. Las cláusulas escalonadas son aquellas cláusulas que contienen varios mecanismos para solucionar controversias. Y para llegar a en el caso de que no se solucione a través del primer mecanismo que se pudiera haber adoptado en la cláusula que contiene el contrato, pasamos a la segunda fase. A mí me gusta utilizar esta suerte de analogía, es como una escalera. Lo ideal es que al inicio, que cuando uno pacta una cláusula escalonada, es decir, varios medios para solucionar la controversia, se solucione en el primer mecanismo utilizado, que usualmente son los autocompositivos, es decir, aquellos mecanismos a través de los cuales las partes solucionan la controversia de manera directa. Y ahí las partes, creo que de manera responsable y luego de hacer una serie de evaluaciones, van a tomar una decisión adecuada y de acuerdo a la conveniencia de sus intereses. Y finalmente, si se adopta este mecanismo de esta manera directa, no vamos a llegar a al segundo escalón. El primero podríamos hablar de una negociación, luego de una conciliación y luego finalmente a través de un arbitraje. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos en las manos de un tercero, que es el árbitro, ahí una parte siempre va a estar descontenta. Ese es el contexto, es decir, las cláusulas escalonadas en el caso de los contratos de construcción, cómo es que funciona. Y lo que hemos querido dar a conocer a través de de este conversatorio, de esta conferencia, digo conversatorio, conferencia no, porque ya les voy a decir luego cómo es que va a ser la tónica de este conversatorio. Lo que queríamos ver es la perspectiva del manejo de las cláusulas escalonadas en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica.
y de tal manera que podamos tener una visión global de cómo se trata este tema, en el entendido que la práctica internacional nos está llevando a la uniformización de reglas, que es la mejor manera, creo yo, de poder encarar el, no creo yo, sino así es, el comercio o la negociación o la inversión internacional. Entonces, lo que hemos optado de manera conjunta, gracias Marta por darnos las luces al momento de hacer, de diseñar la forma como íbamos a presentar el tema, nuestro tema, es a través de preguntas y respuestas. Creo que de esa manera cada uno de los que nos están oyendo van a conocer la posición desde diferentes ángulos del tratamiento de este tema que son las cláusulas escalonadas. Por ejemplo, uno de los temas que nos preocupa en el caso peruano es cómo abordas el tema de el uso de la cláusula escalonada, es decir, ¿le haces caso o no le haces caso? Y esto creo que va a depender de la visión que tengas del arbitraje. En el caso peruano, en el caso de nuestro reglamento, por ejemplo, lo que nosotros decimos es, no interesa que hayas pactado una cláusula escalonada. Si tú vas al arbitraje, significa que estás renunciando a los mecanismos previos, a los autocompositivos. Y esa es una parte que creo va a ser parte de nuestro conversatorio, Marta, cómo es que se qué es lo que las cortes están haciendo en el caso, por ejemplo, de Europa. Me quedo aquí porque lo importante es oírlos a ustedes, así es que vamos a comenzar con Fernando. Como ya he dicho, la mecánica es esta, vamos a hacer preguntas y nuestros invitados van a darnos sus respuestas en 5 o 10 minutos de que van a tener el uso de la palabra. Y con relación al tema, Fernando, tú eres por favor, el primero a quien le hago la siguiente pregunta. En la práctica latinoamericana, ¿qué configuraciones de cláusulas escalonadas observa con mayor frecuencia en contratos de construcción y qué patologías de redacción generan mayores riesgos de ineficacia o dilaciones? Fernando, por favor, adelante. Muchas gracias. Hola, hola a todos, a Ludovina, Sheila, Wendy. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos la invitación a participar en un panel tan cualificado. Es un placer estar aquí. Ah, Entrando en la respuesta, en América Latina, especialmente en contratos complejos o de largo plazo, es muy común encontrar cláusulas de resolución de disputas de múltiples etapas, como dice Ludovina. Estas cláusulas obligan a las partes a seguir mecanismos en secuencia, combinando métodos consensuales con otros adjudicativos. La secuencia varía según las preferencias de las partes y el lenguaje contractual. En Brasil, por ejemplo, la formulación más habitual es la cláusula MED-ARP. Las partes comienzan con mediación y si no hay acuerdo, escalan a arbitraje. Dentro de este esquema hay variaciones. Por supuesto, algunas cláusulas exigen primero una negociación directa a nivel senior antes de nombrar un mediador. Otras permiten que la mediación ocurra en paralelo con el inicio del arbitraje. La cláusula puede prever que el arbitraje sea necesario solo si la mediación fracasa. También puede asignar materias específicas a la mediación y reservar las cuestiones residuales o más complejas al tribunal arbitral. Cuando se adopta ese diseño, conviene que el acuerdo especifique si los procedimientos pueden correr en paralelo o si la mediación suspende el calendario arbitral. Más recientemente, los dispute boards se han incorporado a acuerdos de larga duración, especialmente en construcción e infraestructura. Suelen posicionarse como el primer paso antes de la mediación o el arbitraje con escalonamiento al siguiente nivel, solo si no se logra consenso en el board. En América Latina,
en grandes obras, sobre todo con entidades públicas. Estos boards han mostrado resultados positivos como alternativa o complemento del arbitraje. En cuanto al lenguaje que debe utilizarse al redactar la cláusula, existe cierta variación entre una redacción de carácter imperativo y una redacción meramente indicativa. Si el objetivo es garantizar que todas las etapas de la escalada sean respetadas como condición previa al arbitraje, se recomienda que a la cláusula utilice un lenguaje obligatorio a fin de evitar discusiones. Formulaciones como las partes pueden negociar, la mediación puede llevarse a cabo o las partes deberían buscar una solución amistosa, no aseguran de manera confiable el cumplimiento de una etapa prearbitral. Cuando la cláusula, por otro lado, se formula de manera opcional, una de las partes puede omitir etapas y acudir directamente al arbitraje o negarse a participar en la mediación. Además, la redacción opcional incrementa el riesgo de incumplir plazos, ya que no existe una obligación contractual de satisfacer dichos requisitos. La elección del lenguaje es muy relevante porque ha habido casos en los que las partes han intentado anular laudos arbitrales alegando la invalidez del procedimiento por no haberse cumplido las etapas de escalonamiento previstas en la cláusula arbitral. En Brasil existen decisiones en los dos sentidos perdón, sobre esta cuestión, por lo que se recomienda actuar con cautela para reducir el riesgo de acciones de anulación. Por la misma razón, resulta prudente establecer plazos razonables para cada etapa a fin de asegurar su cumplimiento oportuno. Según nuestra experiencia, las jurisdicciones latinoamericanas no suelen imponer por ley la duración de cada fase. Por ello, los plazos de inicio y finalización deberían fijarse en la propia cláusula de escalonamiento con el objetivo de minimizar impugnaciones posteriores basadas en el argumento de que no se cumplió una condición previa. Cuanto a la cuestión de la redacción, es fundamental que las cláusulas escalonadas sean elaboradas cuidadosamente por abogados especializados en resolución de disputas en ODM&A, con el fin de evitar futuras impugnaciones relativas a la validez y la aplicabilidad de la cláusula. Estas cláusulas deben redactarse con especial cuidado uh, para evitar conflictos colaterales. La mayoría de las controversias relacionadas con disposiciones escalonadas tienen su origen en una redacción ambigua que puede haberse evitado. Una cláusula mal redactada deja margen para omitir etapas, lo que puede dar lugar a objeciones procesales o incluso a la invalidez de determinadas fases del procedimiento, en particular si el tribunal arbitral concluye que no se cumplió una condición previa. Muchas controversias en materia de MedArb surgen porque la cláusula no especifica si la etapa previa de mediación es obligatoria u opcional, no fija plazos concretos o omite aspectos procedimentales. Esas lagunas generan demoras innecesarias y pueden incentivar a las partes a alegar la invalidez del laudo por incumplimiento del procedimiento acordado. Situaciones que en gran medida podría haberse evitado con una redacción contractual más clara. Por último, me gustaría destacar que con independencia de la cláusula escalonada que utilice, siempre es fundamental asegurar su compatibilidad con las leyes locales que pueden resultar relevantes para la ejecución del contrato, principalmente en contratos cross-border. Algunas jurisdicciones latinoamericanas ya imponen mecanismos escalonados
o el uso de distintos métodos de resolución de controversias en determinados contextos. Estas peculiaridades locales siempre deben tenerse en cuenta, de ahí la importancia de los abogados locales en la redacción de estas cláusulas en conjunto con los despachos internacionales. Esto es que lo quería aportar aquí. Muchas gracias, Fernando. Has dicho un tema sumamente interesante. La cláusula tiene que ser bien redactada precisamente para evitar que llegar al fondo del caso no sea tan rápida, porque lo Ujú. primero que se va a atacar es la forma y no vamos a ir al meollo del asunto, que es resolver la controversia. Y hay que redactarla de manera adecuada, como bien has advertido. Gracias, Fernando. Volvemos para Gracias. la siguiente pregunta. Wandy, por favor. Wandy, no te veo. Hola, creo que he tenido problemas. Wandy. Bueno, si no está Wandy, esperamos. ¿Les parece, Marta, si seguimos contigo? Por favor. Perfecto. Y luego cuando Wandy vuelva, debe haber tenido algún problema. Wandy, oh, perdón, acá está ingresando. A ver, permítame. Wandy, ¿estás? Debe haber tenido algún problema de conexión. Marta, desde Europa, ¿cómo tratan los tribunales y cortes arbitrales el incumplimiento de las etapas previas? ¿Se observa una tendencia a considerarlo cuestión de admisibilidad, jurisdicción o meramente procesal? Por favor, Marta, te oímos. Sí, muchísimas gracias, Ludovina. Pues, y esto enlaza directamente con lo que comentaba Fernando hace un momento. Aquí hay que partir de una cuestión. Por un lado, sabemos todos que la jurisdicción hace referencia a la autoridad del tribunal arbitral para adoptar una decisión sobre el fondo del asunto. Y en cambio, el término admisibilidad, para lo que se utiliza es para referirse a la facultad de ese tribunal de resolver un caso, pero en un momento determinado, teniendo en cuenta la posible existencia de un defecto en la propia pretensión que se está ejercitando. Parte de la doctrina sostiene que el criterio para determinar si estamos ante una cuestión de jurisdicción o si estamos ante una cuestión de admisibilidad consiste en analizar si la impugnación va dirigida contra el tribunal arbitral o contra la propia pretensión. Si la impugnación se dirige al tribunal arbitral, estaremos ante una cuestión de jurisdicción. En cambio, si la impugnación está dirigida contra lo que es la pretensión que se está ejercitando, estaremos ante una cuestión de admisibilidad. En Europa, con carácter general y como casi en todos los ámbitos, coexisten dos enfoques que tienen implicaciones prácticas muy diferentes. Por un lado, tenemos las jurisdicciones de tradición civilista, como por ejemplo España o Francia, en la que se suele considerar que estos defectos procesales son cuestiones de admisibilidad, mientras que las jurisdicciones de common law lo han tratado de manera histórica como cuestiones de jurisdicción. Si bien es cierto que la jurisprudencia más reciente ha evolucionado hacia una aproximación que va más en línea con la propia del derecho civil. Por poner un ejemplo, en el caso de Francia, desde que la Corte de Casación en febrero de 2003 estableció que el incumplimiento por una de las partes del escalón prearbitral, que era obligatorio y que habían pactado así, constituía una cuestión de admisibilidad de la demanda. Y de esta decisión derivaron dos efectos principales. El primero es que el incumplimiento de esta etapa previa no constituye una cuestión de incompetencia del tribunal arbitral y que, por tanto, y es muy importante, no lo pueden invocar como una causa de anulación del laudo. Y la segunda parte que establecía esta jurisprudencia era que era una inadmisión, sí, pero era una inadmisión provisional y que el defecto podía ser subsanado permitiéndose la continuación del proceso sin necesidad de volver a iniciar una nueva instancia. Este segundo punto ha sido modificado posteriormente y el tribunal de la Corte de Casación francesa en 2014 ha precisado que este incumplimiento de la etapa previa no puede ser regularizado durante el procedimiento y que el incumplimiento en sí lo que conlleva es una inadmisibilidad no provisional, sino en este caso definitiva de esa acción
y obligaría a la parte a iniciar un nuevo procedimiento una vez que haya cumplido con las etapas previas del procedimiento. Es verdad que esta evolución es menos pragmática, pero refuerza la eficacia y la obligatoriedad de las cláusulas escalonadas, exigiendo su cumplimiento. Sin embargo, esto es un tanto paradójico bajo derecho francés. ¿Por qué? Porque aunque las cláusulas escalonadas son obligatorias entre las partes y su incumplimiento debería conllevar una sanción en sede arbitral, si el tribunal arbitral no aplica esa sanción, esa falta de sanción no va a ser controlada después por el juez que vea la anulación del potencial laudo en su caso, porque consideran que estamos ante una cuestión de admisibilidad y no de competencia. Por lo tanto, la voluntad de las partes de instaurar este mecanismo previo obligatorio podría llegar incluso a quedar sin efecto práctico cuando el tribunal arbitral decida no aplicarla estrictamente. Por dar otro ejemplo, en Suiza sí se controla si el demandante ha cumplido con el escalón prearbitral obligatorio pactado y se ejerce este control mediante el motivo de anulación relativo a la competencia del tribunal. Es verdad que el tribunal suizo recurre a este fundamento del control de competencia por ausencia de un motivo más adecuado y reconoce que el incumplimiento de una etapa procesal previa no tiene la gravedad necesaria como podría ser para constituir una vulneración del orden público procesal, pero sí dice que sí debe ser sancionado de algún modo este incumplimiento. Y entiende que mientras no se cumpla el mecanismo prearbitral obligatorio que hayan pactado las partes, la cláusula arbitral no puede desplegar sus efectos y, por tanto, el tribunal carecería de competencia ratione temporis. Aquí tenemos un límite relevante y probablemente más adelante volvamos sobre ello. Siempre todo esto hay que verlo con la prohibición del ejercicio abusivo del derecho. Y evidentemente una parte incurre en abuso cuando invoca que se ha incumplido este escalón previo si es la misma parte la que no ha intentado ni siquiera llevarlo a cabo. En síntesis, el derecho suizo sí que concibe los escalones prearbitrales como obligatorios y como condiciones previas de naturaleza jurisdiccional, de modo que la falta de cumplimiento sí afecta a la aptitud del tribunal para conocer de la controversia. Pero, sin embargo, y por razones de economía procesal y de eficacia, la sanción aplicable no suele ser una declinatoria de jurisdicción, sino que lo que hacen es suspender el arbitraje, permitiendo que la condición se cumpla y que el tribunal que se constituyó originalmente recupere su competencia sin tener que reiniciar el procedimiento. Y por último, querría hablaros de Inglaterra y Gales, que aquí, como en casi todo, el incumplimiento de estas etapas previas lo van examinando caso a caso y tenemos decisiones en ambos sentidos. Tenemos sentencias en las que consideran que la cláusula escalonada no constituía una condición previa vinculante para acudir al arbitraje y lo hacen así porque la cláusula en ese caso concreto carecía de un lenguaje claro. Entonces el tribunal considera que la disposición constituía un compromiso de intentar resolver la disputa de manera amistosa, pero que no establecía un proceso concreto en el que las partes tuvieran que cumplir. Hay otros casos, por ejemplo, en el que después de analizar la cláusula, el tribunal sí que enfatiza que las obligaciones impuestas son suficientemente claras y ciertas para tener un efecto legal y de manera que hasta que no se cumplan o se completen todos los pasos prearbitrales que se hayan pactado, ninguna de las partes puede iniciar el arbitraje. Por lo tanto, y como hemos visto, no tenemos una respuesta única en Europa, aunque sí que podemos decir que la práctica arbitral internacional aquí en Europa se trata mayoritariamente el incumplimiento de estas etapas previas como una cuestión de admisibilidad, aunque es verdad que aún se observan decisiones que lo entienden como una cuestión de jurisdicción. Y como la casuística nos muestra enfoques distintos, lo único que sí que tenemos todo claro es que el remedio práctico frecuente es suspender el arbitraje para permitir que las partes subsanen el defecto y que no tenga que volver a iniciarse el procedimiento desde un inicio. Esto es el remedio más habitual. Gracias, Marta. Sí, y finalmente de lo que se trata es de conseguir que se vayan uniformizando criterios, dado que no hablamos de jurisprudencia en temas arbitrales, ¿no? Pero por lo menos intentar tener una misma visión para resolverlo en el mismo sentido.
cada vez que los tribunales se enfrenten a un tema de estos. Gracias, Marta, y volvemos luego. Wandy ya está, cuando hubo un problema lamentable de conexión, pero Marta sustituyó tu lugar, pero ahora volvemos contigo. Por favor, cuéntanos, ¿qué aconsejarías integrar en un dispute board en la secuencia escalonada para maximizar su eficacia sin bloquear el acceso oportuno al arbitraje? Gracias. Bueno, antes que todo, agradezco al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa, ¿no? Por la invitación a este último conversatorio, el 2025, ¿no? Como tú lo dices, Ludovina, un espacio ideal para cerrar el año de reflexionando desde la experiencia comparada sobre la integración eficaz de los dispute board en las cláusulas escalonadas. Y qué mejor acompañada de un panel de lujo que realmente ha sido ya la segunda vez que comparto con Antonio y Marta y primera vez con los demás compañeros en este panel. La pregunta que tú me haces y que realmente para mí ha sido enriquecedora conversar con ustedes en estos momentos es integrar un dispute board dentro de una cláusula escalonada de resolución de controversias desde una perspectiva de derecho y práctica internacional implica diseñarlo como un mecanismo preventivo y decisorio que opera en armonía con el arbitraje y no con una barrera de acceso a este, ¿no? Lo cual se fundamenta en el principio ampliamente reconocido de la autonomía de la voluntad contractual y en la validez de los mecanismos escalonados aceptada de forma consistente por la práctica arbitral internacional, particularmente bajo las reglas del arbitraje de la ICC y la jurisprudencia comparada que reconoce la exigibilidad de las cláusulas escalonadas siempre que éstas sean claras, operativas y no generen una denegación efectiva de justicia. En este contexto, el primer elemento esencial para maximizar la eficacia del dispute board en su nombramiento temprano, idealmente de la suscripción del contrato o al inicio de la ejecución del proyecto, siguiendo el modelo de los contratos FIDI, ¿no? Especialmente en su edición del 2017 y 2022, que concibe el dispute board como un órgano permanente, ¿no? Llamado a conocer el proyecto de su origen, que comprende la asignación de riesgo y acompañar la ejecución de la obra, lo que permite una intervención temprana y una prevención real de controversia antes de que éstas se consoliden. ¿Qué quiere decir? A ello se suma la exigencia de que los miembros del dispute board cumplan estándares estrictos de competencia, técnica, experiencia en proyectos complejos e independencia e imparcialidad comparadas a los exigidos a los árbitros, conforme a las mejores prácticas promovidas por instituciones como la ICC, como el Charter y como lo dice la DRBF. Pues solo un board percibido como técnicamente sólido y neutral genera decisiones con suficiente autoridad moral y técnica para ser acatadas voluntariamente, reduciendo la necesidad del escalamiento posterior. ¿Qué quiere decir? Un aspecto central de diseño contractual y es la definición clara del tipo de dispute board pactado y especialmente del efecto jurídico de su pronunciamiento, siendo una práctica consolidada en el derecho internacional de la construcción. Esto quiere decir establecer que las decisiones del dispute board sean obligatorias y de cumplimiento y de inmediato, ¿no? Pero no definitivas, preservando expresamente el derecho de las partes a someter a controversias arbitrajes dentro de un plazo determinado, lo que corresponde al principio operativo de que dice, no, paga ahora y discute después, ampliamente aceptado en la práctica del FIDI y reconocido por tribunales arbitrales internacionales como un mecanismo legítimo para asegurar la continuidad del proyecto, sin perjuzgar el fondo de controversias desde la óptica de la ejecutabilidad de la práctica. Ahora, cuando hablamos de cláusulas escalonadas, debe prever plazos claros y razonables tanto para la activación del dispute board como para la emisión de sus decisiones y la posterior notificación de disconformidad, ya que la práctica arbitral comparada ha sido consistente en sostener que los mecanismos escalonados son exigibles solo en la medida que sean suficientemente determinados y no impongan cargas desproporcionadas o inciertas que previene a las partes de un acceso efectivo al arbitraje. Adicionalmente, para maximizar su eficiencia sin bloquear el arbitraje. ¿Qué quiere decir? Que el dispute board debe integrarse funcionalmente con los hitos críticos del proyecto, en particular en disputas
relacionadas con variaciones, extensiones del plazo, eventos compensables y pago, dado que la resolución temprana de estas cuestiones durante la ejecución del contrato corresponde a la lógica económica y jurídica subyacente a los dispute work en el ámbito internacional, que no es otra de evitar la acumulación de reclamaciones que luego se transforma en arbitrajes complejos y costosos. Hay una gran diferencia ahí. Finalmente, un diseño conforme a las mejores prácticas internacionales exige que el dispute work cuente con un mecanismo de escalamiento ágil para situaciones de urgencia, permitiéndole emitir decisiones o recomendaciones en un plazo abreviado cuando la continuidad del proyecto esté en riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Sin que ello excluya ni limite la competencia posterior del tribunal arbitral para revisar el fondo de la controversia, reforzando así la función del dispute work como primera línea de gestión de conflicto dentro de una arquitectura contractual que privilegia la eficiencia, la prevención y la continuidad del proyecto, pero que al mismo tiempo, para concluir, preserva de manera inequivocada el derecho de las partes a un pronunciamiento arbitral final conforme a los estándares del arbitraje internacional. Gracias, Ludovina. Gracias, Wandy. Pero redundamos en lo mismo, ¿no? Cláusulas bien elaboradas. Exacto. Ok. O volvemos a lo mismo, más bien. Ahora, Antonio, por favor, dinos el incumplimiento de las etapas previas previstas en las cláusulas escalonadas. ¿Se considera siempre y en todo caso como un incumplimiento de un requisito de admisibilidad? Y eso tiene que ver con lo que ya abordaba Marta inicialmente. Muchas gracias, Ludovina, y en primer lugar me sumo al agradecimiento de todos mis compañeros al Centro de Arbitraje en la Cámara de Comercio de Arequipa. Para nosotros es un auténtico privilegio estar con ustedes charlando sobre una cuestión que nos parece de mucho interés y actualidad. Y como decías bien, Ludovina, volvemos a lo mismo, efectivamente. Ya he explicado mi compañera Marta que la práctica contemporánea, tanto doctrinal como la jurisprudencia arbitral, al final lo que muestra es una clara tendencia hacia la calificación del incumplimiento de los requisitos previos como un defecto de admisibilidad subsanable, más que como una limitación al poder jurisdiccional del tribunal. Pero claro, esta conclusión no se sostiene tampoco de forma absoluta. Dependerá del tenor de la cláusula, del derecho aplicable al convenio arbitral, del comportamiento de las partes y principalmente o especialmente de aquellas partes que con su actitud han obstaculizado el cumplimiento de las diferentes etapas pactadas. Y es verdad, en primer lugar, que los tribunales todos coinciden en considerar que para determinar si unos requisitos previos son o no obligatorios o son facultativos, es preciso realizar un examen minucioso de la redacción contractual. El uso de los términos shall o must o la referencia cruzada incluso a otras etapas previas del arbitraje como paso previo a poder llegar a la siguiente etapa o agotar esa etapa, se configura como una o permiten considerar que estamos ante una condición precedente. Expresiones como deberán negociar de buena fe, pues se considera como una condición precedente. Ahora bien, cuando se utilizan otros términos, como pueda ser can, may o should, en ese caso sí que entendemos que estamos ante una condición potestativa, una facultad que tienen las partes para poder ir a esa cláusula escalonada y no a otra. Por tanto, la redacción es elemental en este caso a la hora de analizar si estamos ante una condición precedente o no. Y también lo es, y esto es relevante, tener en cuenta el procedimiento, cómo las partes han diseñado el procedimiento previsto en la cláusula. Porque hemos visto supuestos en los que, pese a que la literalidad de la cláusula o los términos de las cláusulas son claros, sin embargo no lo ha sido tanto el desarrollo del procedimiento. En esos supuestos, los tribunales han concluido que no estábamos ante una condición precedente, puesto que no era la intención de las partes fijar esa cláusula como una cláusula precedente o una condición precedente para llegar a la siguiente etapa o al arbitraje en este caso. Por tanto, como decía, la elección de las palabras es un elemento fundamental. Las cláusulas, lo decía Fernando antes, tienen que fijarse con precisión, con claridad y sobre todo tienen que fijar muy claramente el procedimiento que se debe seguir en estos supuestos. Y por tanto, lo que podemos decir es que en aquellos
supuestos en los que el plazo es claro, el procedimiento es claro y los términos son claros, pues estaríamos ante una condición precedente. La práctica arbitral contemporánea confirma, por tanto, que el incumplimiento de estas condiciones precedentes sería un defecto subsanable de admisibilidad, como decía Marta antes, y tiene una particularidad que es relevante a nuestro criterio, que es que habilita al tribunal suspender el procedimiento con la finalidad de que se pueda cumplimentar la etapa previa y luego posteriormente seguir con el arbitraje. De ese modo, lo que se evitaría es un riesgo de anulación del laudo mediante esto. Ahora bien, una cuestión que también nos parece relevante es qué sucede cuando no se puede cumplir la cláusula escalonada por virtud de la actuación de alguna o de la inacción de alguna de las partes. Es decir, cuando una cláusula escalonada, por ejemplo, prevé un plazo de 90 días para poder llegar a una solución, a una mediación, y sin embargo desde el día 20 se sabe ya que no va a conducir a ningún efecto razonable. Y aquí los tribunales arbitrales suelen aplicar dos principios convergentes. Uno de ellos, Ludovina, lo habías mencionado antes, que era la renuncia o el waiver. Nadie puede beneficiarse de sus propios incumplimientos. Y otro de ellos es la doctrina de la futilidad o de la inutilidad, en el sentido de que no puede exigirse que se cumpla una cláusula escalonada en aquellos supuestos en los que se sabe de inicio que esa cláusula no va a conducir a ningún puerto, a ningún buen puerto. En cuanto a la renuncia, pues lo que se trata de evitar es que una parte que no ha cooperado, que ha permanecido inactiva e incluso que ha obstaculizado el cumplimiento de una cláusula arbitral, luego pueda plantear que no se ha seguido la cláusula escalonada como una excepción para acudir al arbitraje o para plantear la admisibilidad de la demanda. La renuncia, como todos ustedes saben, supone el abandono o la dejación en el ejercicio de un derecho. Tiene que ser explícita o implícita, pero esa renuncia lo que está claro es que debe ser o debe desprenderse claramente de los actos de la parte, de tal modo que aquella parte que no se ha sometido a ese procedimiento se entiende que renuncia al cumplimiento de las diferentes cláusulas y renuncia a la posibilidad de luego de plantear el que no se siguió el cumplimiento de esta cláusula con carácter previo a iniciar el arbitraje. Esta renuncia bien puede ser unilateral, cuando resulta del acto de una de las partes, o bien puede ser bilateral, pactada, cuando ambas partes lo que pretenden es saltarse ya el cumplimiento o la necesidad de acudir a esas cláusulas escalonadas. Junto a la renuncia que se permite, como decía Ludovina, en su derecho, está también la figura de la futilidad o la inutilidad. Es decir, la doctrina y la práctica arbitral siempre consideran que cuando estamos ante una condición o una cláusula escalonada, bien redactada, con procedimientos bien diseñados y los plazos materialmente susceptibles de cumplimiento, estamos ante una condición que es exigible. Debemos pasar por esa etapa previa. Pero bien es cierto que existen excepciones que impiden o que facultan a las partes a acudir a la siguiente etapa, en este caso sería el arbitraje, cuando queda claro que por la actuación de una de las partes o por la actuación de ambas partes y por el contexto, que pasar por esa etapa escalonada no va a conducir a ningún resultado útil. Esto sucede también, por ejemplo, cuando las partes han tenido la posibilidad de resolver esta cuestión, la han planteado en otros momentos previos y puede llegarse a considerar de forma excepcional, es una excepción sin duda, que someter a las partes a un nuevo procedimiento escalonado no va a conducir a ningún resultado. Por tanto, pero es cierto que, decimos excepcional, es cierto que la jurisprudencia más reciente lo que ha tratado es de poner cierto coto a esta doctrina de la futilidad, de tal modo que ya no solo se deduce del comportamiento de una sola de las partes el que pueda ser superfluo o inútil acudir a esta cláusula escalonada y por tanto se exceptúa la posibilidad o la necesidad de acudir, sino que ahora lo que se atiende es a un contexto más amplio, a que sea bueno, pues de la voluntad de las partes, del comportamiento de las partes, del hecho de que durante ese periodo de negociación hubiera sido posible alcanzar un acuerdo. Esos son elementos que se tendrán en cuenta para concluir si realmente era o no útil o no acudir a ese proceso previo de resolución de disputas y, por tanto, si se podía excepcionar a las partes de pasar por ahí o si las partes tendrían vía libre para ir al arbitraje. Esto es lo que domina nosotros sostendríamos respecto a esta cuestión.
Gracias, Antonio. Y vamos a volver sobre el tema en un momento más. Yo me hago una pregunta que no va a ser materia, entiendo, de análisis de ahora ni de la reflexión. Pero cuando las partes acuden al arbitraje sin pasar por las etapas de la negociación, mediación, conciliación o los autocompositivos que hubieran previsto antes de arreglar el arbitraje, ¿no será que realmente no tienen ninguna intención de que se resuelva en estas primeras instancias? Y finalmente la decisión de ir al arbitraje es porque pretenden que ya, o piensan que ya todo está agotado y para qué perdemos el tiempo en estas etapas previas si es que no tenemos ningún punto de encuentro. Lo dejo ahí. Pero me parece que esa podría ser una de las razones por las que no, por las que las partes se van directamente, evitan estas etapas previas, ¿no? No lo sé. Bien, ahora nos toca conversar un momento con James. Es la primera pregunta que le vamos a hacer. Por favor, James, en los estados de inversión, los cooling off periods o periodos de reflexión imponen plazos y pasos previos antes del arbitraje. ¿Qué elementos funcionales comparten con las cláusulas escalonadas en contratos de construcción y dónde divergen en objetivos, estructura o consecuencias procesales? Bueno, gracias, Lovina. En primero, quisiera agradecer a Wendy, Lovina, Sheila y el Centro de Arbitraje del equipo por la invitación a participar de esta conferencia internacional. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Ludovina, por esa pregunta muy interesante. Voy a empezar con las definiciones. Voy a empezar con ese primer paso. ¿Cuáles son las definiciones de cláusulas escalonadas en esos dos tipos de contratos? En contratos de construcción, una cláusula escalonada de resolución de disputas es una estipulación contractual mediante la cual las partes acuerden someter cualquier controversia derivada del contrato a diversos mecanismos sucesivos de resolución, estructurados en fases obligatorias y ordenados de forma secuencial, antes de acudir al arbitraje o a los tribunales. Suelen incluir lo siguiente: intentar una negociación directa entre representantes técnicos o directivos del contratista y del dueño de la obra. Someter la disputa a mediación, conciliación o intervención de un tercero neutral, por ejemplo, un dispute board o un mediador especializado en proyectos de ingeniería y construcción. Y finalmente, solo en caso de no alcanzarse una solución en las fases anteriores, las partes quedan facultadas para iniciar un procedimiento arbitral o, en su caso, ejercitar acciones judiciales. Por lo tanto, el cooling off period en un tratado bilateral de inversión, un BIT, aunque nunca se denomina expresamente de ese modo en los tratados de inversión, es una estipulación por lo cual un inversor que pretenda iniciar un arbitraje inversor-estado debe intentar alcanzar una solución amistosa dentro de un plazo determinado. El calendario y las acciones exigidas vienen definidos por el tratado de inversión aplicable. Un buen ejemplo de una cláusula de cooling off en un tratado de inversión sería el tratado de inversión bilateral entre Estados Unidos y Ecuador. En el artículo 6.2 tenemos lo siguiente: cuando surja una diferencia en materia de inversión, las partes en la diferencia procurarán primero resolverla mediante consultas y negociaciones. En el artículo 6.3, siempre y cuando la sociedad o el nacional interesado no haya sometido la diferencia para la solución a los tribunales nacionales y hayan transcurrido 6 meses desde la fecha en que surgió la diferencia, la sociedad o el nacional interesado podrá optar con consentir por escrito a someter la diferencia para su solución al arbitraje obligatorio.
¿Cuáles entonces son las dos funciones de esas cláusulas? En contratos de construcción, la finalidad es promover la solución temprana y eficiente de controversias, evitando la paralización del proyecto, reduciendo costes y preservando la continuidad de la ejecución de la obra, especialmente en contratos complejos en los que la coordinación técnica y la colaboración entre las partes es esencial. La finalidad es convertir el arbitraje en un último recurso, imponiendo previamente una secuencia específica de métodos de resolución alternativa de disputas. Por lo general, estas cláusulas contemplan conversaciones informales, negociaciones formales entre cláusulas formales entre técnicos o directivos, procedimientos de mediación y la intervención de expertos para la emisión de informes técnicos o decisiones. Al introducir barreras a la confrontación, esto es, al acceso directo al arbitraje, las cláusulas escalonadas incentivan a las partes a mantener sus relaciones comerciales y a encontrar soluciones que les permitan continuar con sus transacciones. Con el arbitraje entre inversores y estados, la finalidad de los cooling off periods es ofrecer una vía para lograr una resolución eficiente y amistosa antes de acudir al arbitraje. Al incentivar que los estados de acogida y los inversores alcancen una solución que equilibre las potestades soberanas del estado de acogida y los intereses del inversor en su inversión, sin necesidad de recurrir al arbitraje, los cooling off periods buscan fomentar la inversión extranjera en términos generales. Los cooling off periods también exigen que las partes agoten vías previas antes de proceder al arbitraje. Por ejemplo, el Tratado de Inversión entre Estados Unidos y Ecuador requiere que las partes procuren primero resolver la disputa mediante consultas y negociaciones, y que esperen 6 meses desde la fecha en que surgió la diferencia antes de someterla al arbitraje. Los cooling off periods también incentivan a los estados y los inversores a buscar soluciones que favorezcan la continuidad de la inversión extranjera. Al fin y al cabo, el arbitraje resulta costoso para ambas partes. Los estados desean evitar que un laudo adverso desincentive futuras inversiones o genere una carga sobre los fondos públicos. Y los inversores pueden preferir no asumir los riesgos inherentes a someter una controversia a arbitraje. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre las fuentes de los dos? Con contratos de construcción, los derechos de las partes derivan directamente del contrato, lo cual es lógico, puesto que es el instrumento que recoge el equilibrio de las prestaciones pactado. Por regla general, ambas partes pueden ejercitar acciones derivadas del propio contrato, mientras que terceros que no estén vinculadas por un título propio, por ejemplo, subcontratistas que intervienen en un contrato EPC sin firmar el acuerdo principal en nombre propio, carecen de tales derechos. Con contratos de inversión, el inversor, aunque esté amparado y disponga de remedios en virtud de tratado de inversión, no es parte de dicho tratado ni participar en su negociación. Además, los tratados de inversión vigentes no reconocen un derecho autónomo de acción del Estado receptor frente al inversor. Es cierto que algunos estados están promoviendo una nueva generación de tratados que contemplan esa posibilidad, incluida la facultad de formular reconvenciones. Un ejemplo es el Model BIT for African States de 2022 de la African Arbitration Academy,
que prevé que los estados receptores puedan sí plantear reconvenciones por diversas infracciones imputables al inversor, como la explotación indebida de recursos, el tratado inadecuado a poblaciones indígenas o actos de corrupción, entre otros. Así las cosas, al menos en el estado actual de derecho internacional de inversiones, el cooling off period previsto en los tratados funciona como una salvaguarda que en términos relativos beneficia más al Estado que al inversor. Permite evitar un arbitraje costoso e indeseado, mientras que para el inversor supone esencialmente un retraso a la posibilidad de activar el procedimiento arbitral. Y para concluir, ¿cuáles son los efectos de incumplimiento de esos tipos de cláusulas? Con los contratos de construcción depende de la ley aplicable, de la sede de arbitraje y de la redacción del contrato. Con tratados de inversión, algunos tribunales han sostenido que el incumplimiento de un cooling off period constituye un asunto estrictamente procesal, que no afecta a la jurisdicción del tribunal arbitral. Sin embargo, otros tribunales han considerado que la falta de cumplimiento de dicho periodo impide que el tribunal ejerza su jurisdicción. Otros, a su vez, han entendido que el incumplimiento constituye una cuestión de admisibilidad. En última instancia, se trata de una cuestión de interpretación del tratado de inversión aplicable y de la ley de la sede arbitral. ¿Qué podemos decir sobre la diferencia práctica entre jurisdicción, competencia y admisibilidad? Primero, las decisiones sobre jurisdicción o competencia pueden impugnarse ante los tribunales de la sede arbitral o ante un comité ad hoc en arbitrajes de CIADI. Y segundo, las decisiones sobre admisibilidad no pueden ser impugnadas ante los tribunales de la sede. Esto se debe a que, mientras que jurisdicción competencia se refiere al foro apropiado para conocer la reclamación, la admisibilidad se centra en si la reclamación es procedente en sí misma, independientemente del foro. Gracias. Interesante, James, lo que acabas de abordar. Em, a mí me gustaría acotar algo. Qué interesante, o qué importante más bien son estos periodos de reflexión, ¿no? Qué importantes son estas etapas previas. Pero cuando estamos hablando de tratado de inversión, lo digo en el caso peruano, yo también me imagino que en alguna otra parte del mundo también funciona, que esto obedece también a temas políticos, ¿no? Hemos tenido temas que tienen que ver con proyectos de inversión, en donde por cuestiones políticas este periodo tan importante, que es el periodo de reflexión, no se utiliza el periodo de reflexión. Todo lo contrario, en este periodo se agudiza la problemática por un tema que tiene que ver exclusivamente con intereses políticos. Gracias, James, y volvemos con una siguiente pregunta. Marta, volvemos contigo. En los contratos de construcción de alcance transfronterizo con ejecución en Europa, ¿qué cláusulas operativas recomienda para alinear las etapas escalonadas con la aplicación judicial y arbitral europeo, por favor? Por supuesto. Pues a la hora de diseñar una cláusula escalonada, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la premisa rectora que debe de presidir todo es la ejecutabilidad de esa cláusula. Tenemos que lograr que tengamos un proceso que sea claro, que sea viable y que lo podamos controlar para minimizar los riesgos de inadmisibilidad, de nulidad o de negación de un reconocimiento y ejecución futura de un laudo. Además, esa cláusula escalonada debe redactarse pensando en la sede del arbitraje que estamos eligiendo. ¿Por qué? Pues porque esta sede va a condicionar, entre otras cuestiones, cuál va a ser el posterior control judicial de nulidad de ese futuro laudo. Y como hemos visto antes, la experiencia comparada muestra que hay resultados divergentes en cómo se califica el incumplimiento de la etapa previa, si es jurisdicción o es admisibilidad, y esto incide directamente en los riesgos de inadmisibilidad o de anulación incluso del laudo. Entonces,
Nosotros recomendaríamos optar por sedes que tengan una jurisprudencia estable y predecible para ajustar la redacción de este procedimiento previo a ese entorno en el que nos vamos a mover. Además, es también muy recomendable que la ley aplicable al convenio arbitral esté alineada con la sede. Es verdad que hay muchos reglamentos e instrumentos que prevén ya por defecto que la ley de la sede es la misma que la ley del acuerdo arbitral, salvo que haya una estipulación de las partes en contra. Disculpa. Esta coordinación entre la ley de la sede y la ley del convenio nos va a limitar las fricciones con normas imperativas locales del lugar de ejecución del laudo en su momento. Entonces, para maximizar o dicho de otro modo, para minimizar el riesgo de que tengamos problemas a la hora de reconocer y ejecutar el futuro laudo, consideramos que la cláusula debe declarar de forma clara e inequívoca si la negociación, la mediación, el dispute board o la etapa previa que se haya establecido es una condición precedente al arbitraje, como nos contaba Antonio antes. Y definir también con mucha precisión cuál es el procedimiento previo, cuáles son las reglas que se van a aplicar, cuáles son los pasos, cuáles son los hitos para iniciar cada una de las etapas y cuál es el hito que lo cierra, cómo probamos que se está cumpliendo o incumpliendo. Y luego también muy importante es prever cuáles son las consecuencias del incumplimiento, porque como veíamos antes pueden ser distintas. Entonces, quizá es conveniente desde que establecemos este periodo o estas cláusulas escalonadas decir y las partes ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las consecuencias en caso de incumplimiento. Una redacción útil podría ser, por ejemplo, calificar expresamente esta etapa previa como un requisito de admisibilidad subsanable. En ese caso, si lo decimos así, estamos facultando al tribunal arbitral a que suspenda el procedimiento durante el plazo que se haya determinado para permitir a la parte que cumpla. Con esto evitamos que se configure el incumplimiento como un presupuesto de jurisdicción y que pueda dar luego a incidentes de nulidad o de control judicial que sean más intensos. Otra cuestión que también consideramos que es muy importante es que este periodo, esta cláusula escalonada de resolución de disputas, reconozca expresamente que esa etapa previa no va a impedir en ningún modo solicitar medidas cautelares urgentes, ya sea ante el tribunal de la sede, ante un árbitro de emergencia o ante el propio tribunal arbitral en el caso de que se haya constituido. Hay que dejar muy claro que el hecho de que estemos ante un proceso escalonado, ante una cláusula escalonada, no es una renuncia al revés, que el acudir a estas medidas cautelares no supone renunciar a las etapas previas ni que esta etapa previa termine por ello. Luego, otra cuestión también que consideramos relevante, ¿cómo hacemos el procedimiento? ¿Cómo se designan esos terceros neutrales en la fase tanto prearbitral o en su caso llegado para la propia constitución del arbitral? Hay que tener plazos que sean unos plazos tasados para la designación. En su defecto, tener una autoridad nominadora neutral para que pueda actuar con carácter supletorio. Y cuando estamos ante un órgano colegiado, que haya un método de nombramiento claro, decidir si son 3 personas las que tienen que constituir, por ejemplo, el dispute board, que cada parte tiene la facultad de nombrar a uno, quién nombra al tercero independiente, si lo nombra una autoridad nominadora neutral o si lo nombran entre los otros 2 miembros. Son cuestiones que hay que dejar todo, al igual que lo hacemos cuando redactamos una cláusula arbitral, también hay que hacerlo cuando redactamos estas cláusulas escalonadas. La fijación de ventanas temporales muy precisas por cada etapa previa es también una salvaguarda esencial contra las tácticas dilatorias. La doctrina y las directrices generales nos recomiendan que sean periodos cortos, no excesivamente cortos que lo hagan inútiles o inviables, pero tampoco periodos excesivamente largos que al final hagan que todo esto se convierta en una dilación que al final lo que hace es retrasar el arbitraje, como decía Ludovina al inicio. Los hitos de activación, claro, hay que hacer una invitación escrita, por ejemplo, cuando se nombra el mediador, cuando se constituye el DAR. Y es muy importante también establecer cláusulas de salida
con previsiones de cierre automático cuando expira el plazo o si la otra parte no comparece de forma injustificada. Y también como cláusula de cierre, también podríamos dar la recomendación de si el órgano que se ha previsto para solucionar o para esta mediación o este dispute board no se constituye dentro de un plazo determinado, entendemos que esa condición precedente la podemos dar por satisfecha a efectos de iniciar el arbitraje. Toda esta experiencia demuestra que el cierre de las fases que estamos diseñando en las cláusulas escalonadas reducen el riesgo de que estemos ante cláusulas patológicas. Tenemos que tener estas puertas de salida porque son eficaces para evitar dilaciones y blindar luego la futura admisibilidad del arbitraje. Las propuestas modelo que tiene la CCI, las directrices de la IVA, son un punto de partida valiosísimo, siempre y sin perder de vista que hay que adaptarla al proyecto en concreto, a la sede y al marco institucional que estemos eligiendo. Desde nuestro punto de vista hay dos pautas críticas de lo que podríamos llamar técnica legislativa privada a la hora de establecer estas cláusulas y son el uso de un lenguaje que sea imperativo y simétrico en la definición de cuáles son los mecanismos previos para evitar así que haya interpretaciones dispares y luego, como decía, hitos de activación y cierre que sean objetivos, con sus fechas, con su forma de notificación, para permitir al tribunal arbitral constatar de forma verificable si se ha cumplido o se ha incumplido y reducir así la controversia sobre si la etapa previa ha sido suficiente o no. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Ludovina. A ti, Marta, las recomendaciones son clarísimas, que esta cláusula se elabore, se celebre, se negocie como si se tratara de cualquier otra cláusula contractual tan importante como plazo, objeto y etcétera, y no lo que se denomina coloquialmente que sea una cláusula de medianoche, ¿no? Es un término muy recurrido, pero que es perfectamente aplicable, ¿no? Muchas gracias, Marta. Y volvemos con Fernando. Por favor, Fernando, ¿cómo sugieres coordinar cláusulas escalonadas con reglas institucionales? Por ejemplo, la CCI en Latinoamérica y con cortes de arbitraje locales en países como en el caso nuestro, en el Perú, para asegurar su ejecutabilidad y tiempos razonables. Gracias, Ludovina. Para evitar fricciones y cubrir vacíos procedimentales, una cláusula escalonada bien redactada, como decimos acá, debe designar expresamente la institución arbitral elegida. Una vez que las partes seleccionan la institución, resulta aconsejable, a partir de la cláusula modelo de dicha institución, cuando exista, las cláusulas modelo suelen incorporar, por referencia, los reglamentos de mediación y arbitraje de la institución, lo que obliga a las partes a seguir esos procedimientos y reduce el riesgo de conflictos procesales. En general, las instituciones ofrecen redacciones modelo para las estructuras escalonadas como mediación seguida de arbitraje, negociación, mediación, arbitraje, así como fórmulas que incorporan dispute boards. En Brasil, por ejemplo, las cláusulas modelo suelen ser bastante completas. Por lo general, establecen que las partes someterán primero a la controversia a mediación conforme al reglamento de mediación de la institución y que si no se alcanza una solución, se seguirá el procedimiento previsto por la propia institución para dar por concluida la mediación y a continuación iniciar el arbitraje. Específicamente en relación a las cláusulas escalonadas, a redactarlas es fundamental elegir cuidadosamente el lenguaje, como vimos, a fin de evitar conflictos en la interpretación sobre el carácter obligatorio de cada una de sus etapas. Esto es especialmente relevante ya que la mayoría de los problemas entre las cláusulas escalonadas
y las normas y procedimientos de tribunales locales se originan en la incertidumbre acerca de si cada fase debe completarse antes que las partes puedan acudir a la vía judicial o arbitral. Este sigue siendo un debate activo a nivel regional en América Latina. Por un lado, se encuentran quienes consideran las cláusulas escalonadas como compromisos contractuales basados en la autonomía de la voluntad de las partes. De esa perspectiva, el cumplimiento de las etapas y de los plazos previstos en la cláusula se considera tan obligatorio como cualquier otra disposición contractual y su inobservancia puede constituir un incumplimiento contractual, siempre que la cláusula esté redactada con lenguaje claro e imperativo, que nos dé dudas sobre el carácter obligatorio de cada etapa. En el otro lado se sitúan quienes consideran las cláusulas escalonadas como una etapa preliminar que debe observarse antes de recurrir a cualquier otro método de resolución de controversias, siendo obligatoria como condición de admisibilidad para acudir a la jurisdicción o al arbitraje. De esta óptica, la cláusula tiene un efecto procesal propio, opera con un verdadero requisito previo al arbitraje, de modo que un tribunal arbitral no puede válidamente iniciar el procedimiento si las partes no han sometido previamente la controversia a mediación. En América Latina, cada país tiende a adoptar la interpretación que mejor se ajusta a su propio sistema jurídico. No obstante, existen algunos rasgos comunes entre las distintas jurisdicciones. En la mayoría de los países latinoamericanos, como Brasil, países de civil law, el arbitraje se concibe como una forma de ejercicio de la función jurisdiccional y el derecho de acceso a la justicia está garantizado por las constituciones nacionales. Como consecuencia, en términos generales, ninguna disposición contractual podría crear un requisito previo que limite el acceso a los tribunales o al arbitraje. En Brasil, por ejemplo, los tribunales locales aún no han definido de manera uniforme cómo deben interpretarse las cláusulas escalonadas. El debate existe, pero no se ha centrado principalmente en si las partes deben cumplir con la etapa de mediación, en particular porque la ley de mediación establece consecuencias específicas cuando la mediación es obligatoria por contrato. Al mismo tiempo, los tribunales brasileños todavía no han desarrollado un marco coherente sobre los efectos del incumplimiento de las cláusulas escalonadas, es decir, si dicho incumplimiento impide el acceso a los tribunales y al arbitraje o si constituye simplemente un incumplimiento contractual. En síntesis, para minimizar estos riesgos, las partes deberían redactar cláusulas que designen la institución arbitral elegida e incorporen su reglamento, utilicen la redacción modelo de la institución como punto de partida y especifiquen la mayor cantidad posible de detalles operativos, como plazos claros, razonables para cada etapa, los mecanismos de designación de árbitros y mediadores, los avisos requeridos y sus medios de notificación, así como alguna etapa prearbitral suspende el arbitraje o se desarrolla en paralelo. Una redacción clara e imperativa, como decimos acá, a todo momento, reduce el riesgo de objeciones jurisdiccionales y de debido proceso y contribuye a que los tribunales arbitrales y judiciales den pleno efecto al itinerario escalonado acordado por las partes en el contrato. Gracias. Gracias, Fernando. Esa problemática la advertimos aquí. Nuestros tribunales judiciales tienen diferente óptica. Algunos piensan que en Sí. efecto las cláusulas escalonadas eh, tienen el mismo efecto que una ley porque es un tema contractual y debe ser respetado. Hay otros, sin embargo, que piensan que no, que se tiene que tener acceso a la justicia y en este caso al arbitraje sin importar la cláusula que se hubiera pactado en estas etapas previas.
Gracias, Fernando. Creo que la problemática es la Es la misma y misma. yo es la misma. En efecto, muchas gracias. Wandy, nuevamente contigo. ¿Qué marco operativo recomiendas para que el Dispute Board brinde valor continuo y decisiones oportunas sin aumentar fricciones o costes? Gracias, Ludovina. Bueno, haberlos escuchado a cada uno de ustedes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el marco operativo, ¿no? Referente al Dispute Work, lo que brinda el valor continuo y las decisiones oportunas si aumentar la fricción o costo, como dices tú. La experiencia internacional que demuestra que la eficacia de un Dispute Work no depende de su mera existencia contractual, sino de cómo se ve, estructura y opera en la práctica. Para que un dispute board brinde valor continuo y decisiones oportunas sin generar fricción innecesaria ni incrementar de manera desproporcionada en los costos del proyecto, es indispensable estructurar un marco claro, previsible y alineado con las mejores prácticas internacionales en materia de resolución de disputas, en contrato de construcción e infraestructura, particularmente aquellos promovidos por el FIDI, la ICC, el Charter y la DRBF, las cuales coinciden en la eficacia del dispute board. Depende menos de su existencia formal y más de la forma en que opera durante la ejecución del contrato. Muchos ahí que veo participantes que son especialistas en este tema, me pueden corregir si estoy diciendo lo contrario. En primer lugar, resulta esencial establecer un calendario regular de visitas a obra, reuniones periódicas, propio de una junta de disputas permanente que permite al board mantenerse familiarizado con el progreso del proyecto, los riesgos emergentes, las tensiones contractuales, ya que la experiencia internacional demuestra que los dispute board que visitan la obra de manera periódica y no solo cuando surge una disputa formal, tiene una mayor capacidad de prevención y más alta de aceptación voluntaria de sus decisiones. En segundo lugar, el marco operativo debe contemplar protocolos claros y estandarizados para la presentación de asuntos al dispute board, incluyendo reglas sobre el formato, extensión y contenido de los escritos, así como las comunicaciones entre las partes y el board, pues la práctica comparada evidencia que los asuntos de estos protocolos tienden a generar sobrecarga de información, dilaciones innecesarias y un aumento en la fricción entre las partes, mientras que los procedimientos simplificados favorecen decisiones oportunas y focalizadas. A ellos se suman la conveniencia de utilizar plantillas predeterminadas, ¿no?, para formalizaciones de disputas, la estructuración de agendas, importantísimo, la elaboración de minutas de visitas y de reuniones, herramientas ampliamente recomendadas por la DRBF, ya que estandariza el trabajo del board, reduce costos administrativos y crea una trazabilidad documental, importantísimo, que resulta valiosa tanto para la gestión del proyecto como para un eventual arbitraje posterior. Y eso siempre lo he dicho, porque en el campo, en la práctica, siempre se ve esto. Un elemento crítico del marco operativo internacionalmente aceptado es la inclusión de una cláusula de urgencia, que permite que el dispute board, como órgano permanente constituido, pronunciarse en el plazo abreviado sobre disputas que puedan afectar la continuidad del proyecto, incluso mediante decisiones o recomendaciones de carácter temporal, lo que refuerza su rol como mecanismo de respuesta inmediata y reduce la necesidad de acudir prematuramente al arbitraje. ¿Qué quiere decirte? Que desde el punto de vista económico, las mejores prácticas internacionales recomiendan una estructura de honorarios transparente y con costos compartidos entre las partes y diferenciaciones claras entre honorarios por visitas periódicas y por decisiones formales. Pues la presión es como el tiempo promedio de emisión de decisiones y el porcentaje de decisiones acatadas voluntariamente, la reducción de disputas escaladas al arbitraje y la satisfacción de las partes como el funcionamiento del mecanismo, lo que no solo facilita la mejora continua del board durante la ejecución del contrato, sino que también consolida su legitimidad como herramienta de la administración contractual y resolución temprana de conflicto. Confirmado que cuando el dispute board opera bajo reglas claras, procedimientos ágiles y costos controlados,
su contribución al proyecto supera ampliamente el esfuerzo económico y organizacional que supera su implementación. Yo quiero llegar a una conclusión general tanto de la primera pregunta que me hiciste, Ludovina, y con esta segunda, que el Dispute Board está bien diseñado, no compite con el arbitraje, sino que lo complementa, integrado en una secuencia de revisabilidad arbitral. El Dispute Board previene conflictos, reduce costos, mejora la ejecución contractual y preserva el equilibrio económico-financiero del proyecto. Su eficacia depende menos de la formalidad jurídica y más de su capacidad operativa, conocimiento del proyecto y enfoque práctico. Cuando se estructura adecuadamente, el Dispute Board deja de ser una instancia temida o innecesaria y se convierte en un aliado estratégico para una buena gestión contractual. Gracias. Gracias, Wandy. Estamos hablando entonces de personas, de programación, del buen desempeño que tengan las personas que están integrando los disputos, las JPRD en el caso peruano. Más allá del tema teórico, ¿no? Sí, el asunto es el compromiso que tenga cada uno de los que están involucrados en el proyecto. Gracias, Wandy. James, nuevamente contigo, por favor. ¿Qué lecciones de los periodos de reflexión en arbitraje de inversión se pueden incorporar al diseño contractual para minimizar objeciones de admisibilidad y resguardar la estrategia procesal de las partes? Gracias, Ludovina. Pregunta muy interesante. Pienso que hay 4 elementos clave en la respuesta de esta pregunta. Primero, hay evidencia del agotamiento de etapas. Segundo, notificaciones sustantivas y formalistas. Tercero, buena fe y la disposición real a negociar. Y finalmente, la coordinación con trato justo, proporcionalidad en remedios. Hablando ahora de evidencia del agotamiento de etapas, con contratos de construcción, el incumplimiento de cualquiera de las fases previas puede constituir sí una causa de inadmisión o suspensión del procedimiento ulterior. Con tratados de inversión, los actos procesales exigidos dependen de la redacción del tratado de inversión. No obstante, por lo general, al inversor le basta con acreditar que notificó la controversia y que realizó intentos de buena fe para alcanzar un acuerdo durante el cooling off period. Es fundamental que el inversor mantenga constancia documental de las negociaciones a fin de poder oponerse a eventuales objeciones de admisibilidad. Existe aquí una cuestión distinta respecto a si la presentación de reclamaciones adicionales durante el arbitraje exige un nuevo cooling off period. En los casos Antares contra la República Checa y Siemens contra Argentina, los tribunales concluyeron que sí, las reclamaciones derivadas de la misma controversia no requieren un cooling off period adicional. Hablando ahora de notificaciones sustantivas y formalistas, con contratos de construcción, por lo general, la fecha de notificación activa el primer escalón de la cláusula escalonada de resolución de disputas y sirve también como punto de referencia para las demás etapas. Por ello, incluso cuando la disposición no exige una notificación formal, resulta recomendable enviar una notificación escrita y formal para evitar objeciones de jurisdicción. Con tratados de inversión, la mayoría de los tratados de inversión exigen que la notificación de la controversia se realiza también por escrito, tras lo cual comienza a contarse el cooling off period. Es esencial que el inversor notifique a la autoridad competente y que conserve la documentación que acredite la entrega de dicha notificación. Hablando ahora de buena fe y la disposición real a negociar. Con contratos de construcción, cuando una cláusula de resolución exige que las discusiones se lleven a cabo de buena fe, de manera amistosa o conciliadora, como es habitual en algunas jurisdicciones,
Se espera que las partes actúen con honestidad y conforme a estándares comerciales razonables. Se prevé que las partes aborden las negociaciones con una comprensión realista de sus derechos y obligaciones y se esfuerzan activamente para resolver sus diferencias. Si una parte participa en la negociación, pero no actúa de buena fe, por ejemplo, mostrando falta de cooperación o insinceridad, la negociación puede tornarse infructuosa, lo que puede derivar en frustración o en un colapso de comunicación. Con tratados de inversión en el ámbito de ISDS, el inversor debe asegurarse de cumplir con las disposiciones previstas en el tratado de inversión para la satisfacción de los requisitos del cooling off period, una vez que haya remitido al estado receptor el aviso de intención o el notice of intent. También el tema de calendarios realistas es muy importante aquí. Con tratados de construcción, las cláusulas escalonadas deben diseñarse de manera que eviten retrasos innecesarios en la resolución de la controversia, pero sin establecer plazos tan breves que impidan a las partes alcanzar un acuerdo antes de pasar al siguiente escalón. Con tratados de inversión, los tratados de inversión suelen establecer un cooling off period de 6 meses, aunque puede extenderse hasta quizás 2 años. No obstante, es recomendable que los inversores valoren si las negociaciones de conciliación son infructuosas. En tal caso, podrán sí tener la posibilidad de concluir anticipadamente el cooling off period. También es importante evitar lo que llamamos door closing por plazos imposibles. Con contratos de construcción, si los plazos son demasiado breves, las cláusulas escalonadas resultan prácticamente inútiles. Las partes incurrirán en costos y retrasos al pasar al escalón siguiente sin haber tenido tiempo suficiente para negociar una solución viable. Por el contrario, si los plazos son excesivamente largos, las partes considerarán las etapas previas como ineficaces, incurriendo en costes y demoras aún mayores. Con tratados de inversión, de manera análoga, los cooling off periods no pueden ser demasiado cortos. Sin embargo, en comparación con los contratos de construcción, negociar con un estado de acogida sobre sus actuaciones probablemente requerirá más tiempo, como discutimos antes, para negociar con un socio en un proyecto de construcción con plazos ajustados. Asimismo, a diferencia de los contratos de construcción, las partes privadas no pueden determinar la duración de los cooling off periods establecidos por los tratados de inversión. Para concluir, la coordinación con trato justo, proporcionalidad en remedios. Con respecto tanto a los contratos de construcción como a los tratados de inversión, surge la cuestión de si retrasar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia resulta compatible con los principios de debido proceso y proporcionalidad. Esta tensión es menos evidente en los contratos de construcción, en los que las partes negociaron los términos del contrato y el plazo es relativamente corto en general, aproximadamente 30 días. Por el contrario, en los tratados de inversión, el inversor es beneficiario del tratado y no parte de eso. Y los plazos suelen ser considerablemente más largos, entre 6 y 24 meses. Entonces, la cuestión del debido proceso y la proporcionalidad en el arbitraje de inversión se hace más evidente en el ejemplo extremo, en el que un inversor con una reclamación de, digamos, $1.000 millones incumple con retraso de un solo día el periodo de 6 meses previsto para el arbitraje. Si el tribunal determina que ese día es irrelevante o que las negociaciones
resultaran infructuosas, no existiría problema para el inversor, aunque podría plantearse una cuestión de debido proceso respecto del Estado receptor, que negoció un tratado imponiendo expresamente un cooling off period. Pero, ¿qué ocurre si el tribunal desestima la acción por este incumplimiento aparentemente mínimo, pero con consecuencias decisivas? En ese caso, aunque el estado de acogida pueda sentirse protegido por el tratado al que dio su consentimiento, no está claro que el resultado tan drástico para el inversor se ajuste a las nociones generales de equidad o el derecho internacional. Muchísimas gracias. Bien, mil gracias a ti. Yo quiero rescatar algunos conceptos de los que has abordado, que tienen que ver con principios universales y fundamentales. Hablas de debido proceso, de proporcionalidad, de si una decisión tan drástica podría traerse, comillo, abajo mayores intereses que son, en el caso de inversiones, que son los públicos, ¿no? Y también has hablado de honestidad, has hablado de buena fe. Y son principios que yo considero fundamentales para la buena práctica no solamente de los contratos, sino también de la administración y de los procedimientos, tanto autocompositivos como heterocompositivos. Estamos hablando de lo que contienen las cláusulas escalonadas. Y es que yo creo que estos principios no deben ser retóricos. Estos principios deben, en efecto, ejecutarse y ser parte de nuestra práctica. Gracias por eso, James. Muy interesante esto que acabas de indicar, con lo que yo estoy plena y absolutamente convencida y creo que debe ser parte de nuestro ejercicio profesional, decirlo cada vez que podamos y en cada uno de los foros en los que estemos. Y cerramos esto con Antonio. Cerramos, digo yo, el conversatorio. Tan interesante. Pena que sea la última pregunta, pero el tiempo nos ha ganado y bueno, también el tiempo de cada uno de los que amable y generosamente están con ustedes y con nosotros acompañándonos. Si tuviera que reescribir hoy una cláusula escalonada problemática, ¿qué ajustes priorizaría y por qué, Antonio? Sí, muchas gracias, Ludovina. Somos conscientes del tiempo, vamos a hacerlo unas breves pinceladas. Eh, bueno, si tuviéramos que reescribir una cláusula, lo que nosotros es dotaríamos a esa cláusula de los elementos necesarios para que tuviera certeza, operatividad y algo que decía Marta y me gustaba mucho que es ejecutabilidad. Y dentro de la ejecutabilidad creo que también, Ludovina, está la necesidad de que en esas cláusulas sea una muestra efectiva de los principios que James antes estaba aludiendo como parte del del cooling period, ¿no? ¿Y cómo conseguimos esto? En primer lugar, definiendo varios elementos. Por un lado, definiríamos con precisión la condición precedente. La cláusula, en nuestra opinión, debe identificar con un lenguaje imperativo cuáles van a ser las etapas de todo ese proceso. ¿Cuál es el hecho objetivo que activa una determinada etapa o cada plazo? ¿Cuál es el concreto plazo que tiene cada etapa? Todo esto es elemental para evitar que haya tácticas dilatorias por quien no tiene interés en que la disputa se eleve y pase al siguiente estadio. Luego, por otro lado, también incorporaríamos mecanismos subsidiarios o supletorios como podría ser acudir a un dispute board. También reforzaríamos necesariamente el lenguaje imperativo y la prooperatividad de la cláusula con cláusulas de separabilidad, de tal modo que quede claro que es la voluntad de las partes la que dicen que de forma imperativa deben someterse a cada una de las etapas y también expresaríamos que cada etapa es independiente respecto de la otra, de tal forma que la invalidez de una no acabe afectando al resto, al convenio arbitral. Pero desde luego, y siempre dejaríamos claro, es fundamental decir que el arbitraje permanece como cauce exclusivo y final por la autonomía de la voluntad de las partes, que es lo que consideran que es el mecanismo para resolver óptimo su disputa. Un elemento también importante, y Marta lo ha mencionado antes, que es que incluiríamos puertas de urgencia, lo que se denomina la posibilidad de
acudir a la tutela cautelar, bien a un tribunal judicial o bien a un árbitro de emergencia, y que esto no supone, y que el hecho de que tengamos que acudir a una cláusula escalonada no supone ningún impedimento para acudir a esa tutela. Bueno, pues esto nos parece especialmente importante. Otra cuestión que también nos parece muy relevante, y James ha incidido antes en ello, es que revisaríamos la secuencia prevista en la cláusula, así como los plazos que deben seguirse en cada cláusula. ¿Por qué? Porque, como decía James antes, en ocasiones cuando incluimos plazos que son extremadamente reducidos, lo que hacemos es convertimos la cláusula en una cláusula inoperativa, porque en ocasiones no se puede cumplir lo que está previsto para esa etapa. Y eso a veces da lugar a lo que se denomina door closing, que es cuando una parte se ve atrapada en esa cláusula escalonada, no puede acudir al siguiente estadio porque no tuvo tiempo suficiente como para reunir los requisitos que requería el pasar a esa nueva etapa, ¿no? Otro elemento que también nos parece importante es incluir en todo este proceso cláusulas que permitan una trazabilidad probatoria. Es decir, es importante que existan normas claras sobre cuáles son los intercambios de documentos que van a haber, dónde, por cuánto tiempo, dónde constan esos documentos. ¿Hay plataformas informatizadas o no? Todo esto es relevante que se incluyan en las cláusulas. ¿Y por qué? Porque esto es lo que permite que la cláusula sea efectivamente ejecutiva. Y dos notas ya que consideramos que son transversales y que en nuestra experiencia hacen que la cláusula sea aún más ejecutiva si cabe, es, en primer lugar, y bueno, contando con grandes proyectos de construcción o ingeniería en los que puedan haber en Perú, nos parece relevante atender a la coherencia, a la armonía. En ocasiones estamos ante proyectos que reúnen a muchos contratos, ¿no? Bueno, pues es importante, en nuestra opinión, que todo guarde una coherencia de tal modo que no nos veamos sometidos a diferentes foros con diferentes partes, ¿no? Y diferentes plazos. Y luego otro punto importante, y esto también hacía referencia Marta en su respuesta, y nos parece relevante también que en esta cláusula quede claro cuál es la consecuencia que las partes prevén en caso de incumplimiento de la cláusula escalonada. Y esto es bien relevante. Es el momento, en nuestra opinión, de poder hacer ver o de poder dejar claro en esta cláusula que es un supuesto o que en caso de que se incumpla la cláusula, sería una situación subsanable que afectaría la admisibilidad de la demanda, de tal modo que no nos veamos sorprendidamente atrapados o atrapados por sorpresa ante una lucha sobre una impugnación de la jurisdicción del tribunal, cuando desde el inicio puede quedar claro que estamos ante un defecto subsanable que no tendría más repercusión que lograr la suspensión del procedimiento. Con todo esto creemos que la cláusula pues sería más operativa y sobre todo más ejecutiva. Y otro punto, y queremos, y al final cuando escuchaba todas las respuestas y Ludovina me acordaba del inicio de la declaración, de la intervención tuya, acerca de la armonía en el comercio internacional. Creo que después de haber visto un panorama comparado en lo que sucede en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa, al final veo que las normas que son predicables en una y otra jurisdicción o jurisdicciones en realidad tienden a lo mismo, ¿no? A lograr una armonía en el comercio internacional y favorecer de ese modo las operaciones, las transacciones y por tanto un mejor estado. Antonio, has resumido, creo que todo lo que se ha abordado desde el comienzo, porque la conclusión tenía que ser esa, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer frente a toda la problemática que uno advierte a lo largo de la práctica que nosotros desarrollamos, cada uno desde sus puntos de vista? Eh, y yo solamente quiero concluir en las recomendaciones que nos han dado cada uno de ustedes son tan valiosas, han sido intervenciones tan interesantes, tan importantes, que espero que todos los que nos estén conectados ahora a través de esa plataforma y a través de las otras redes que nosotros estamos manejando, puedan hacerlas parte de su práctica. Y con estas recomendaciones, con estos, digo consejos, porque finalmente eso es lo que es, tengamos cláusulas óptimas y que nos lleve a buenos puertos cuando tengamos que enfrentar algún conflicto, alguna controversia y podamos evitar llegar y escalar en el caso de que terminemos en el arbitraje y eventualmente en una posibilidad de anulación del laudo si es que hemos podido negociar y administrar bien las formas y los términos
de la negociación cuando tengamos que incorporar la cláusula en cada uno de nuestros contratos. Y yo les agradezco muchísimo, muchísimo a cada uno de ustedes, de verdad. Hemos cerrado, como bien decía al inicio, con broche de oro de la mejor forma nuestras actividades académicas del 2025, que para nosotros ha sido complejo, lleno de retos, pero que los hemos cumplido y qué mejor forma de terminarlo de esta manera. Mil gracias, Fernando, James, Antonio, Marta, Wandy, por la participación de cada uno de ustedes que ha sido tan generosa y espero que no sea la última vez que nos reunamos y ojalá que sea de manera física en algún momento de nuestra práctica. Muchísimas gracias. Y yo me gustaría que nos esperen un minuto para tomarnos una foto al final de cierre, por favor, si fuera posible. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y los estaremos convocando ya en el siguiente año para nuestras siguientes actividades. Que tengan buenos días, buenas tardes para ustedes y buenos días para los que están en este lado del planeta. Eh, Buenos eh, días y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Muchas Ludovina, gracias. gracias, buenos días. gracias, Gracias. buenos días. Gracias, buenos días. Eh, Muchas eh, gracias.